Todo lo que necesitas saber sobre el desorden mundial, de Mariano Tursi. Capítulo 1. ¿Cómo miramos? Siempre pienso en lo que significa usar anteojos. Cuando te acostumbras a los lentes, no sabes hasta dónde puedes ver. Pienso en toda la gente antes de que los anteojos fueran inventados. Debe haber sido raro, porque todo el mundo estaba viendo de diferentes maneras según lo mal que sus ojos estaban. Ahora, las gafas estandarizan la visión de todos a 20/20. Ese es un ejemplo de todos volviéndose más similares. Todo el mundo podría estar viendo en diferentes niveles, si no fuera por los anteojos. Andy Warhol. Número 1. Las anteojeras. El Talmud de Babilonia dice que no vemos el mundo como es, sino que lo vemos según somos. Las visiones teóricas organizan la información a partir de la cual nos hacemos una idea de cómo es el ser humano y por qué se comporta como lo hace. Cualquier teoría social contiene una noción de la naturaleza de las acciones. Las teorías de relaciones internacionales son pluralistas. Recurren a la ciencia política, la historia, el derecho, la filosofía, la psicología del comportamiento y la economía. Cada una hace foco en las causas, alcances e implicancias de esa acción a nivel global. Para cada una de ellas, el mundo funciona de acuerdo con premisas y preceptos diferentes. El mundo no se nos manifiesta como un conjunto de hechos aislados o inconexos. Nos es imposible comprender la realidad de ese modo. El ser humano tiene una necesidad innata de ordenar y organizar su realidad, de insertarla dentro de un todo más amplio y coherente. Por eso, la percibimos como un conjunto de situaciones y sujetos relacionados entre sí. No podemos concebir el mundo desordenado y azaroso. Lo necesitamos relacionado y ordenado. Nada de lo que percibimos, por característica natural o hábito social, puede escapar al principio de causa y efecto, y a las coordenadas de espacio y tiempo. Pero eso va más allá de nuestros objetivos aquí. Immanuel Kant lo ilustraba con la anécdota de un gato descansando en el regazo de su dueño, quien a su vez se encontraba sentado en sillón de espaldas a la puerta. Si una bola de hielo entrara a través de la puerta, el gato automáticamente saltaría detrás de ella, mientras que su dueño daría vuelta la cabeza para ver de dónde provino. Otro filósofo, David Hume, decía que si en una mesa de billar la bola blanca golpeaba a la negra y la negra se movía, lo único que habíamos percibido eran movimientos sucesivos. La blanca rueda, se frena junto a la negra y a continuación la negra comienza a rodar. Desde la percepción, solo puede decirse que un suceso sigue a otro en el tiempo, no que el segundo sea causa del primero. Esto es sumamente importante en los temas internacionales, ya que la experiencia del pasado genera expectativas sobre el futuro, y esas generalizaciones llevan a creer que, por ejemplo, una guerra es igual en causas y características a todas las guerras, o que las medidas que en un caso llevaron al bienestar económico se pueden generalizar para ser incorporadas a todos los proyectos de desarrollo económico. Los ciegos y el elefante. Un rey reunió a varios ciegos, los colocó en presencia de un elefante y les pidió que lo describieran. Preguntó a cada uno: ¿qué tipo de cosa es un elefante?
Los hombres le expresaron que el elefante era como una vasija, el que examinó la cabeza, una cesta de trillar, oreja, una reja de arado, colmillo, un arado, trompa, un granero, cuerpo, una columna, pata, un muro de argamasa, lomo, una herramienta de albañil, cola, o un cepillo, punta de la cola. Los ciegos no pudieron ponerse de acuerdo entre ellos y comenzaron a discutir. Muy similares son los estudiosos que sostienen sus diversos puntos de vista, ciegos a la totalidad de lo que los rodea. En su ignorancia, son peleadores y discutidores, cada uno sosteniendo una idea distinta de la realidad. En base a las diferentes percepciones, se han ido armando lo que llamamos teorías. Una teoría es un conjunto de postulados acerca de cómo funciona la realidad. Esos postulados establecen conceptos y nexos causales entre ellos para explicar los fenómenos que se observan. Las teorías de las relaciones internacionales se presentan en una variedad de formas. Cada una indica qué es lo que tenemos que observar, qué datos registrar y cuáles descartar. Nos enseña qué es importante a la hora de explicar y qué es secundario, y también qué conexiones causales debemos establecer entre esos datos que recolectamos y clasificamos. En ciencias naturales, los hechos son independientes de la acción humana. Es decir, que no hay nada que podamos hacer para que, por ejemplo, llueva o deje de llover. Y los objetos son similares o equivalentes entre sí. Se comprende la anatomía humana habiendo estudiado un número limitado de cuerpos, pero que, sin embargo, permiten generalizar a toda la clase. Pero en las ciencias sociales, en general, y en los estudios internacionales en particular, este ejercicio es muy difícil de hacer, ya que no se pueden replicar las condiciones en las que se dieron los hechos para observarlos nuevamente. Es decir, no podemos recrear en un laboratorio la Segunda Guerra Mundial. La Revolución Rusa no entra en una probeta, ni podemos ver en un telescopio al Imperio Romano. Tenemos además un problema adicional. Los fenómenos internacionales son multicausales. Pueden explicarse por la combinación de causas estructurales y coyunturales, locales, nacionales y globales, económicas, políticas, sociales, culturales e ideológicas, grupales y hasta puramente personales. Los analistas de relaciones internacionales contamos con un conjunto de marcos teóricos con los cuales examinamos la realidad internacional. Estos marcos resultan de la aplicación de un conjunto de hipótesis teóricas a la experiencia histórica. Mientras que la dimensión teórica establece postulados generales que relacionan variables, causa-consecuencia, la dimensión empírica contrasta lo que la teoría dice con los datos que efectivamente nos ofrece la realidad. Los hechos internacionales dependen unos de otros. Se suceden de forma cronológica y también lógica, bajo ciertas condiciones o en determinadas circunstancias. Estas relaciones causales pretenden conectar lo que captamos empíricamente con lo que postulamos teóricamente. De esta forma, buscamos explicar lo que ocurre y también predecir lo que ocurrirá, no de manera esotérica, sino científica, ya que detectar patrones, irregularidades, permite anticipar el desarrollo de los hechos. Y la ciencia tiene sus propios sesgos problemáticos. Tomemos el caso del terrorismo internacional.
La dificultad para comprender adecuadamente y responder de manera eficaz a este desafío proviene en parte de una mala aplicación de la teoría. La epistemología de las relaciones internacionales ha buscado codificar la religión como una variable, circunscribirla a un conjunto de creencias que motivan la conducta, influyen en las elecciones políticas y determinan el comportamiento social. Siguiendo esta perspectiva, si se comprenden las creencias de un actor, entonces se puede deducir su comportamiento. La fe puede medirse y, por lo tanto, clasificarse como cualquier otra variable en el modelo de actor racional. Ergo, analizar las vertientes radicales del Islam sería suficiente para predecir el terrorismo fundamentalista. No es tan fácil. Dedicaremos un capítulo entero a demostrarlo. Muchos, si se les describe una serie de hechos, pueden predecir el resultado, pero son pocos los que, aun sabiendo el resultado, pueden razonar los pasos que condujeron a ese resultado. Sherlock Holmes. ¿Sabías que la primera cátedra de Relaciones Internacionales se dictó en 1919 en la Universidad de Aberystwyth, Gales? Existen 4 escuelas principales de estudios internacionales: idealismo o liberalismo, realismo, marxismo y constructivismo. Todas han hecho importantes contribuciones al entendimiento de la política internacional, aunque difieren en lo que están mirando. Por ejemplo, realismo y liberalismo coinciden en que el objetivo esencial de los estados es la supervivencia. Pero el primero señala que ello se logra a través de la acumulación de poder, concebido en términos de capacidades materiales, militares. Para el liberalismo, el poder coercitivo tiene además otras 2 facetas: el interés propio, capacidades económicas, y el poder suave, capacidad de persuasión o liderazgo. La economía política internacional tiene un marcado acento estructural. Parte de la base de que las estructuras económicas y de clase del capitalismo global crean desigualdades. Esas desigualdades dan lugar a privilegios que jerarquizan a unos estados sobre otros. Y el constructivismo, con su fuerte sesgo inductivo, pone el acento en la elaboración de narrativas históricas para contextos específicos más que pretender constituirse en una teoría totalizadora. Ninguna de las 4 es mejor que las otras 3. Si no fuera así, tendríamos solamente una de ellas, y ninguna es totalmente inservible, si no, ya habría sido descartada. Las 4 tienen visiones acerca de los 3 niveles de análisis alrededor de los cuales se organiza el estudio de las relaciones internacionales: la naturaleza del individuo, el funcionamiento del Estado y la forma del sistema. Los términos hacen referencia a 3 tipos de actores: individuos, instituciones estatales y estructura internacional, pero a la vez proveen diferentes puntos de vista, ya que van desde lo más micro individual a lo más macro sistémico, del árbol al bosque. En pocas palabras, cada teoría ilumina un costado diferente de los asuntos internacionales. 2. Liberalismo. El liberalismo sostiene que el progreso material y moral es posible si aumentan los grados de libertad política y económica de los individuos. Este idealismo iluminista entiende que la guerra es prevenible y la paz mundial alcanzable
si se remueven las restricciones y opresiones religiosas, militares, económicas y políticas del hombre por el hombre. La teoría liberal de relaciones internacionales identifica 3 medios principales para lograrlo: el aumento de regímenes republicanos democráticos, la profundización de la interdependencia económica, comercio e inversiones, y el fortalecimiento de las instituciones internacionales. El liberalismo es mucho más que una teoría de relaciones internacionales. Es una tradición filosófica que entiende que la libertad es la base del progreso humano. El liberalismo cree que a lo largo del tiempo tendemos a evolucionar. Esa evolución es a la vez racional, moral y legal. No es que sea ingenuamente positivo o benévolo, sino que considera que a medida que transcurre el tiempo, los seres humanos van tomando conciencia de formas más libres de ejercer el poder hacia las cuales tenderán de manera gradual, pero irremediablemente. Hoy, por ejemplo, nadie tiene esclavos, al menos no abiertamente. Aun si sabemos que la esclavitud existe, no constituye una práctica social ni moralmente aceptada. Para el liberalismo, el progreso del hombre se encuentra directamente relacionado con la ampliación de la libertad, que se manifiesta en 3 vertientes interconectadas: la política, la económica y las instituciones. Filósofos franceses como Jean-Jacques Rousseau y Charles Louis de Secondat, Montesquieu, argumentaban que lo defectuoso no es la naturaleza humana, sino la sociedad civil. Así, la guerra, por ejemplo, sería un producto de la falta de libertad en las sociedades. Para el liberalismo, regímenes más abiertos en lo político implican mayor racionalidad en las decisiones y menor violencia en las acciones. La tradición inglesa de Adam Smith y David Ricardo dio lugar al liberalismo de tinte más económico, en el que la guerra, por seguir con el mismo ejemplo, es una pérdida de recursos para todos. La consigna sería mejor socios compitiendo que enemigos en conflicto. Por su parte, el liberalismo kantiano es de vertiente más institucional. El filósofo prusiano entendía que la falta de gobierno global puede ser superada a través de la acción colectiva que llevaría a una federación de estados. La razón condena la guerra y hace de la paz un deber absoluto. Las naciones deben formar una alianza pacífica que pondría fin para siempre a todas las guerras. Immanuel Kant. Los liberales que ponen el foco en la política consideran la democracia como el régimen que mejor sirve a las preferencias individuales. La línea del liberalismo económico sostiene que las economías abiertas al mundo son más prósperas y que esa prosperidad es la mejor garantía de la paz. Todo el arco liberal cree en las instituciones internacionales como el principal mecanismo para resolver problemas de acción colectiva en un mundo sin un gobierno central. El liberalismo político en relaciones internacionales postula que cuanto más se amplían los grados de libertad de las personas para decidir sobre qué es mejor para ellos mismos y para sus comunidades, más se extienden las perspectivas de paz. Lo que se conoce como paz interdemocrática, una idea imaginada originalmente por Kant. Para los kantianos, la guerra es una aberración, un momento en que las pasiones se descontrolan y dan paso a un estado de emoción violenta internacional. El aumento de regímenes democráticos republicanos liberales facilitaría el diálogo y la resolución no violenta de las disputas entre los estados. Esta premisa se verifica en la realidad.
La tendencia histórica a lo largo del tiempo muestra que han aumentado los derechos civiles, políticos y sociales, y también se ha ampliado el universo de sus destinatarios: hombres, mujeres, niños, grupos étnicos, minorías sexuales, animales e incluso el ecosistema. Para este liberalismo más político, hay una conexión directa entre mayor racionalidad, libertad y menor violencia. La idea básica es que las características internas de los estados importan. Los estados no son simplemente cajas negras que buscan sobrevivir y prosperar en el sistema internacional. Son configuraciones de intereses individuales y colectivos que proyectan esos intereses en el plano internacional, desde un tipo particular de gobierno. La supervivencia es una meta clave. Pero los intereses comerciales y las características político-ideológicas son importantes. La conducta internacional debe basarse en el derecho, la ley y la institucionalidad. Además de prevenir la guerra, las instituciones posibilitan la cooperación más habitual y recíproca. Las interacciones institucionalizadas se vuelven menos competitivas y la cooperación para resolver disputas se naturaliza. La confianza en este tipo de interacciones distingue a los liberales en las relaciones internacionales. El liberalismo busca entender mejor las condiciones que permiten expandir la cooperación internacional entre los estados y en la manera en que las instituciones moldean los intereses y el comportamiento. En este sentido, el ejemplo más claro de los propósitos y principios del liberalismo se encuentra en el capítulo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. ¿Sabías que Naciones Unidas es el nombre de la coalición que luchó contra las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial? El liberalismo internacional también tiene una vertiente económica que parte del supuesto de que el mundo en que vivimos es un mundo de creciente interdependencia económica, social y ambiental. Lo que sucede en una parte del globo repercute en otra. Esos efectos mutuos condicionan a abordar los asuntos mundiales de manera cooperativa. La multiplicidad y diversidad de conexiones complejas crean interdependencias y la sociedad civil. En este mundo, la utilidad de la fuerza militar como instrumento político es cada vez menor y mayor la relevancia de otras formas de poder como la económica. El número de democracias se ha expandido a lo largo del planeta. De acuerdo con datos de Freedom House, en 1975 había en el mundo 41 países libres, 48 parcialmente libres y 63 no libres. Una distribución global de 27%, 32% y 41% respectivamente. Para 2016 eran 86 países libres, 58 parcialmente libres y 51 no libres, invirtiendo la distribución a 46%, 28% y 26%. La hipótesis es simple. Si dos naciones se integran económicamente, los incentivos para enfrentarse disminuyen, ya que en caso de guerra, uno no estaría atacando a un enemigo, sino a un proveedor comprador. Las vinculaciones alteran los intereses y, en consecuencia, las acciones e interacciones. El comercio libre como una fuerza para la paz. Si Estados Unidos tiene fábricas en China, bombardear China sería literalmente bombardear sus propias fábricas. La integración económica actúa así, como una fuerza para disminuir la intensidad de las disputas
y moderar el autointerés de las naciones. Comerciar como alternativa a conquistar. Propósito de la ONU. Artículo 1. Los propósitos de las Naciones Unidas son: 1. Mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin, tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas, y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz. Lograr, por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y del derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. 2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otras medidas adecuadas para fortalecer la paz universal. 3. Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. En un contexto de interdependencia, la lógica de independencia, anclada en la soberanía territorial, se atempera. Las relaciones internacionales ya no son un juego de suma cero, donde lo que uno gana, el otro lo pierde. El liberalismo económico piensa en ganancias absolutas. Por ejemplo, si Kazajistán exporta a la Federación Rusa por casi $6,000 millones, como mostraron los datos de la Organización Mundial del Comercio de 2014, para el liberalismo económico es irrelevante el hecho de que esté importando de Rusia casi el triple. Esas diferencias se compensan a lo largo del tiempo, en especial si se actúa bajo reglas de juego transparentes. En pocas palabras, los liberales creen que mayor comercio internacional, más instituciones y más democracia llevarán a la paz mundial. 3. Realismo. El realismo centra su preocupación en el poder y la seguridad. A partir de una mirada pesimista de la naturaleza humana, el realismo desarrolla una concepción trágica de la política internacional. Las preocupaciones normativas y éticas no pueden cambiar un sistema de competencia incesante y una constante amenaza de hostilidades. Son escépticos respecto de que el comercio, la democracia, las instituciones internacionales o el progreso científico puedan conducir a la paz. El poder es concebido principalmente en términos militares, y los estados, monopolio de esa fuerza, son los actores fundamentales de los asuntos mundiales. La distribución de poder entre los estados moldea su conducta. En el caso que vimos al final del apartado anterior sobre la relación entre Astaná y Moscú, el realismo observaría alarmado una asimetría o diferencia de poder. En contraposición a los liberales, los realistas no miran las ganancias absolutas, es decir, cuanto mejor o peor están los países con respecto a la situación inicial, sino las relativas. Cuánto mejor o peor están con respecto al otro. Principios del realismo político. La política, como la sociedad en general, está gobernada por leyes objetivas arraigadas en la naturaleza humana, que es invariable. El interés, definido en términos de poder, es una categoría objetiva universalmente válida que infunde un orden racional al objeto de la política. El realismo político hace hincapié en lo racional, lo objetivo y lo no emocional.
El poder es el control del hombre sobre el hombre. La acción política tiene un significado moral y se rehúsa a identificar las aspiraciones de una nación en particular con las leyes que rigen el universo. El realismo político sostiene la autonomía de la esfera política. ¿Por qué la perspectiva realista tiene una visión no solo competitiva, sino inherentemente conflictiva del escenario internacional? El realismo argumenta que al ser humano hay que tomarlo como es en realidad. De allí, realismo, más que como puede ser en alguna potencialidad ideal. Esta pretensión objetivista también es determinista, ya que para el realismo la naturaleza humana no cambia. No ha cambiado desde la antigüedad y no cambiará en el futuro. En este sentido, podemos ver las lecciones del historiador griego Tucídides, el politólogo florentino Nicolás Maquiavelo, el estratega chino Sun Tzu o el filósofo inglés Thomas Hobbes. La mala noticia es que además de constante, la naturaleza humana es bastante canalla. Al mejor estilo Game of Thrones, los seres humanos son egoístas, autointeresados, y están constantemente persiguiendo el poder. La resultante es un estado de naturaleza real o potencial de desconfianza, competencia permanente y miedo continuo. Así, a diferencia del liberalismo, que se interesa mayormente por la riqueza y la prosperidad, el realismo se focaliza en temáticas y preocupaciones alrededor del poder y la seguridad. La necesidad primera de un Estado es protegerse de enemigos extranjeros o domésticos. El mundo no es una oportunidad, sino un peligro. En la lógica realista, los Estados son los actores más importantes, son racionales y unitarios. Persiguen el poder para garantizar su supervivencia y seguridad, y su poder es fundamentalmente militar. El consentimiento puede ser una opción, pero el factor determinante es la coerción. ¿Sabías que, de los 16 casos de tensión entre una potencia dominante y una ascendente entre los siglos XVI y XX, solo 4 no terminaron en guerra? Como el sistema carece de una autoridad jerárquica, los estados no cuentan con nadie que los defienda hacia el exterior. Tampoco pueden conocer plenamente las intenciones y capacidades de los demás estados. Con lo cual, la estrategia dominante es acumular poder. En un orden internacional que es por naturaleza anárquico, no existe un poder capaz de dominar y poner fin a la competencia. La lucha es continua. De allí que las relaciones internacionales, según los realistas, son un juego constante de alianzas de seguridad, equilibrios de poder o disuasión. Cuanto mayor sea la fuerza, menor será la cantidad y nivel de las amenazas, y el riesgo de ser eliminado. El realismo entiende que los estados son guiados por un interés nacional claro e inmutable, y todo lo que no esté relacionado con eso, como el comercio o las finanzas, constituye una forma de política inferior. Es más, para los realistas, la actividad económica es un medio para aumentar la seguridad del Estado. Lo mismo consideran de las instituciones internacionales. Para ellos, estas instituciones no alteran el comportamiento del Estado, porque la ley solo existe a través de su poder. La institucionalidad internacional refleja y refuerza la distribución de poder. Los estados crean el derecho internacional y las instituciones para hacer cumplir normas codificadas que favorecen sus propios intereses y perpetúan las relaciones de poder.
Los estados siempre privilegiarán la protección de sus propios objetivos, con lo cual usarán la cooperación y las instituciones cuando les sea favorable, y las descartarán cuando ya no les sean funcionales. Como lo describe Hobbes en su libro Leviatán, para el realismo la existencia es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. El individuo que lucha por la autopreservación en el estado de naturaleza es análogo al estado en el sistema internacional. Ese estado se encontrará constante e inevitablemente involucrado en la lucha por el poder. La historia de la política internacional para los realistas puede ser descrita como una competencia entre potencias declinantes y potencias en ascenso. Esta perspectiva realista es especialmente útil para analizar justamente esos procesos, ascensos, equilibrios y descensos de poder, formación de alianzas militares, conflictos militares, competencia comercial o tecnológica, espirales de violencia, carreras armamentistas y guerras entre grandes potencias. Por eso, para los realistas, la guerra es un dato de las relaciones internacionales. No es el mejor ni el más agradable, pero es un dato cierto, y es también inevitable. De hecho, desde la antigüedad, la guerra era considerada una actividad normal más, quizás como el comercio. La palabra clave aquí, en el entendimiento de la lógica realista, es normal. Para los realistas, normal quiere decir que está dentro del rango de cosas que más tarde o más temprano ocurrirán, un fenómeno más de la naturaleza. Carl von Clausewitz, por citar a un autor de esta línea, concebía la guerra como la continuación de la política por otros medios, una instancia particularmente conflictiva, pero dentro de lo normal. Tal como suceden las cosas en el mundo, los fuertes imponen su poder cuando pueden, tocándoles a los débiles padecer lo que deben. Una ley necesaria de la naturaleza. Tucídides. De este modo, el conflicto es la esencia de la interacción social, y solo es resuelto mediante la victoria o la imposición de la autoridad. Como eso es imposible a nivel global, no existe un 911 global cuando alguien invade tu territorio. Entonces el conflicto es permanente. Pero a no confundirse, el realismo no tiene una inclinación mayor por la guerra o el espionaje, ni un gusto particular por la muerte o la mentira. Solo entiende que son instrumentos irrenunciables de la política internacional. Por eso es que el historiador militar romano Vegetius advertía: quien deseara la paz debería prepararse para la guerra. No por un mayor cinismo o inmoralidad, sino por el reconocimiento explícito de que las leyes de la política son autónomas de las aspiraciones y los principios morales de los gobernantes. Es más, que un gobernante actúe basándose en ideas más que en intereses, una tendencia liberal, es irresponsable, y para el realismo constituye una inmoralidad. Los gobernantes no pueden permitirse esa normatividad, ya que tienen responsabilidad sobre la comunidad política. La política exterior debe ser una política de la realidad, con base en intereses concretos y acciones pragmáticas. Esta Realpolitik debe partir de las circunstancias actuales de su entorno, más que de principios filosóficos o morales. Un hombre puede morir por sus convicciones. Un líder político no debería arrastrar a la destrucción a quienes representa en aras de los valores que sostiene. En pocas palabras, por naturaleza humana o de los estados, la visión realista de los asuntos internacionales es trágica y pesimista.
4. Marxismo. Economía Política Internacional. EPI. EPI. A diferencia del realismo y del liberalismo, el marxismo no postula la autonomía de la política. Sostiene, en cambio, que la economía determina prácticamente todos los fenómenos internacionales. El orden mundial no es el resultado de la distribución de poder o de las instituciones internacionales, sino más bien el producto de la expansión del capitalismo global. El aporte principal de las perspectivas estructuralistas, como el marxismo, es volcar la atención hacia la interacción entre la economía y la política. La política no es autónoma, está determinada por la economía. El poder es poder económico. El Estado y lo político son meramente epifenómenos, fenómenos accesorios más que principales o superestructura. Lo político y lo económico no pueden ser separados a nivel internacional. En el centro del sistema económico global está la motivación política, y los intereses económicos se imbrican indistintamente con la acción política externa. La economía es política, y la política tiene una raíz económica. Para la teoría marxista, el imperialismo y el colonialismo crearon un sistema internacional jerárquico que es el que tenemos hoy en día. En él, los bancos y las corporaciones multinacionales de países avanzados establecen relaciones de explotación con los países periféricos, que los condenan a profundizar su dependencia. Para entender la concepción marxista, hay que comprender 3 conceptos: medios de producción, modos de producción y relaciones de producción. Los medios son los factores de la producción, es decir, el capital, el trabajo, la tierra y la tecnología, que se combinan de diferente manera para dar lugar a distintos modos de producción. Hoy el capitalismo domina como modo de producción en el mundo, pero a lo largo de la historia han existido otros, como el esclavismo, el feudalismo, el socialismo o el comunismo. Quienes poseen los medios de producción, la riqueza y la forma de crearla, resguardan ese poder generando relaciones de producción, es decir, las instituciones sociales y políticas que regularán la propiedad, las clases sociales y el control de los recursos productivos. Así, la evolución histórica del proceso de producción trajo como consecuencia el desarrollo de nuevos patrones de relación social. De este modo, llegamos, por ejemplo, a que los intereses privados controlen los intercambios laborales y de mercado, y surjan conflictos inevitables entre la clase burguesa que controla el capital y los trabajadores proletarios. Los marxistas alegan que la naturaleza del orden mundial no reside en las relaciones entre estados. Estas relaciones, incluso, no hacen más que ocultar la dinámica fundamental, la lucha de clases. Para los marxistas, el Estado es la estructura a través de la cual la clase dominante ejerce su control. Según esta visión, solo entendiendo los intereses y el comportamiento del capital global, podemos dar sentido al comportamiento del Estado. ¿Sabías que en 2016 quedaban 4 estados comunistas guiados por el marxismo-leninismo en todo el mundo? China, Cuba, Laos y Vietnam. El marxismo cuestiona la naturalización del libre intercambio, pilar fundamental del liberalismo, y la neutralidad del Estado, al tiempo que lo niega en el ámbito internacional. Rechaza también la visión anárquica del sistema internacional que tiene el realismo, ya que para el marxismo
el sistema es jerárquico y está estratificado en actores dominantes y periféricos, entre el norte y el sur global. Entendemos al marxismo más como una perspectiva analítica que como una doctrina política. El marxismo tuvo relevancia durante la Guerra Fría, cuando el conflicto este-oeste estructuraba el orden mundial. Pero luego de la disolución de la Unión Soviética en 1991, tuvo dificultades para explicar la cooperación entre los estados capitalistas y socialistas. Tampoco anticipó ni pudo responder ante la realidad de un país subdesarrollado como China, que logró escapar a la dependencia, con un promedio de crecimiento anual del 10% desde 1978 hasta 2008. En América Latina, esta perspectiva ha tenido una gran prédica a través de la teoría de la dependencia, uno de cuyos contribuyentes principales fue el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso. En un ejemplo concreto de cómo las teorías influyen en la realidad, el llamado socialismo del siglo XXI en la Venezuela de Hugo Chávez fue el ejemplo más radical de la puesta en práctica de las visiones internacionales de la nueva izquierda latinoamericana. En tanto que el Estado exista, no hay libertad. Cuando haya libertad, no habrá ningún Estado. Lenin. La orientación es estructuralista, es decir, que se cree que lo que ocurre depende de las condicionantes de la estructura más que del poder relativo o la voluntad de los actores, y su perspectiva es sistémica, más centrada en la totalidad que en la unidad, en las interacciones más que en los actores. Estas características han servido para entender, por ejemplo, las dinámicas relativas al colonialismo en África o en América Latina. Desde esta perspectiva, la estructura del sistema global es el subproducto del imperialismo, es decir, de la expansión del capitalismo en todo el mundo. Los estados desarrollados se han expandido primero mediante el colonialismo y luego a través de la dependencia económica, buscando mercados en donde colocar sus excedentes de producción, mejores retornos a su capital y sitios de donde extraer materias primas. Los países en desarrollo son explotados y dependientes de los estados y corporaciones del mundo desarrollado. En las perspectivas estructuralistas, los actores no son ni única ni principalmente los estados. Para la EPI, son clave el rol de los organismos internacionales, el papel de las empresas transnacionales, la estructura del comercio internacional y los sistemas monetario y financiero globales. Las temáticas económicas, como el control del crédito internacional, los patrones de extracción y propiedad de los recursos naturales, la organización de las cadenas de producción global por parte de las grandes corporaciones, la distribución del trabajo y el proceso de generación y apropiación de conocimiento tienen un alto contenido político. Los marxistas atribuyen una importancia primordial al papel de las compañías multinacionales, MNC, y a los bancos internacionales de países desarrollados en el control sobre los países emergentes o en vías de desarrollo. Marxismo recargado. Las versiones más recientes del marxismo mantienen el sesgo anticapitalista, pero giran hacia el autonomismo al rechazar la concepción tradicional leninista de la organización y la premisa de que una élite políticamente ilustrada, la vanguardia esclarecida, actúe en nombre de las masas. Enfatizan estructuras en forma de red, descentralizadas y no jerárquicas, como el Podemos español
o el Occupy Wall Street estadounidense contra la globalización empresarial. Además, los marxistas son consistentemente normativos al evaluar la estructura global capitalista como jerárquica y negativa por su condición de explotadora. Tienen una visión negativa de la globalización porque creen que beneficia a las multinacionales en desmedro de las sociedades, precariza el trabajo y aumenta la pobreza y la desigualdad de los estados, e impone un modelo de desarrollo económico injusto y no democrático, cuyo ritmo de consumo insostenible daña el medio ambiente. La EPI cuestiona la división clara que hacen el realismo y el liberalismo entre economía y política, y postula como premisa principal que ambas son esferas con espacios comunes. Así también, los actores económicos tienen intereses políticos y las reglas del mercado son resultado de la política. En esta misma línea, lo interno o doméstico es externo y lo externo es interno. Las relaciones económicas ocurren a través de las fronteras y no solo entre naciones. Existen actores no estatales económicos como las multinacionales que en 2015 constituían el 25% de la producción global y el 70% del comercio internacional, además de ser responsables por más del 60% de la inversión. Para ilustrar la idea, Apple tiene un valor de mercado apenas superior al Producto Interno Bruto de Suiza. Google es más grande que Sudáfrica. Nestlé más que Pakistán. Visa el doble de Cuba. Nike 2 veces Libia. Y McDonald's 3 veces Paraguay. En pocas palabras, para las perspectivas estructuralistas como el marxismo, la causa fundamental de los asuntos globales es la economía y no la política. 5. Constructivismo. El constructivismo pretende ser una teoría social de la política internacional. Su punto de partida es comprender los asuntos mundiales como una construcción más que como hechos externos determinados por leyes naturales, objetivas o inmanentes. Considera que el comportamiento de los actores internacionales no debe leerse como conformado por decisiones racionales de actores egoístas que van persiguiendo sus intereses o haciendo cálculos utilitarios para maximizar sus beneficios. Es más bien el resultado de interacciones intersubjetivas influidas por las características culturales, las identidades y las estructuras internacionales de significados compartidos. Los constructivistas también postulan una perspectiva estructural, pero el estructuralismo constructivista es diferente del de la EPI. Economía política internacional. No es económico, sino sociológico. Las estructuras clave del sistema internacional son sociales. Evitan el concepto de estructuras materiales, argumentando que la estructura política no explica nada. Agentes y estructura se construyen recíprocamente por medio de interacciones que toman en cuenta no solo intereses, sino también identidades. A diferencia de los enfoques anteriores, para el constructivismo, el universo que estudia las relaciones internacionales no existe en un allá afuera objetivo. La realidad social de la política no es comparable a la de la física o la biología, ya que la intervención del hombre la modifica. Por esto, se enfoca en el contexto social en el que las relaciones internacionales ocurren y enfatizan identidad, creencias y percepciones mutuas. Esto morigera las nociones simplistas de racionalidad bajo las cuales los estados
buscan únicamente la supervivencia, el poder o la riqueza. La acción internacional es construida, no es el resultado de una persecución racional de intereses objetivos mediante el conflicto, como sostiene el marxismo, ni a través de la competencia, como cree el realismo, ni por la cooperación, como sostiene el liberalismo. El constructivismo abandona la pretensión de objetividad científica que comparten el liberalismo, el realismo y el marxismo. Por eso, más que una teoría propiamente dicha, es una ontología, un conjunto de suposiciones sobre el mundo, la motivación y la acción humanas. Su contraparte no está en ninguna de los otros tres planteos, sino en el marco racionalista y positivista que sustenta las teorías de las relaciones internacionales. El constructivismo tiene un punto de partida y carácter intersubjetivos. Lo que sucede se desprende de las decisiones y relaciones entre los sujetos más que de características esenciales de los objetos. Todo es históricamente determinado y socialmente construido. Esto quiere decir que no existen leyes inmanentes o perennes que gobiernen la política internacional, ni características naturales que organicen la economía global. El lenguaje y la cultura son los marcos a través de los cuales se experimenta, se comunica y se entiende la realidad. Lev Vygotsky. El aporte del constructivismo es ampliar el campo de análisis para tomar una definición de realidad que se extienda más allá del reduccionismo material. Para esta perspectiva, es un error concentrarse exclusivamente en las dimensiones que son cuantificables o medibles. Como señala el politólogo Aaron Wildavsky, no existen intereses sin sujetos que los tengan, y esos sujetos se encuentran inmersos dentro de culturas que crean las estructuras normativas en el marco de las cuales se generan esos intereses. El constructivismo, entonces, coloca los intereses al final de la cadena de la motivación humana, agregando dos eslabones anteriores y contextuales, las ideas y las identidades. Para esta perspectiva teórica, importa menos lo que en efecto sucede que qué creen los actores que ocurre. Más que la lógica de consecuencias que considera que las acciones son racionalmente elegidas para maximizar los intereses de un Estado, el constructivismo habla de una lógica de la adecuación, en la que la racionalidad es fuertemente mediada por normas sociales. Por ejemplo, supongamos que llega al Congreso estadounidense un informe de la CIA que confirma que un Estado teocrático de Oriente Medio, que tiene leyes que favorecen a una minoría religiosa dominante y tiene una capacidad de proyección militar inmediata superior sobre sus vecinos, ha obtenido una bomba nuclear. ¿Qué reacción creemos que habría? Seguramente una negativa, de alerta y movilización diplomática. Este hecho que planteo ocurrió en la realidad, y ese Estado no era Irán, como seguramente alguno haya creído adivinar, sino Israel. Pero Israel cumple con la idea de lo que se considera un comportamiento legítimo por parte de la comunidad internacional, por lo que la alerta no fue tal. Es decir, el hecho real no determinó la reacción, sino que estuvo relacionada con esa construcción de factores y actores. ¿Sabías que la palabra en turco para globalización, küreselleşme, literalmente significa tomar forma de globo? Para el constructivismo, las normas que los estados internalizan en sus ciudadanos también se
se internacionalizan e institucionalizan en el orden global e influyen en lo que los estados y actores no estatales hacen y perciben. El punto central que plantea el constructivismo es que no alcanza con el cálculo cuantitativo de la cantidad de armas o la relación de fuerzas entre los estados. El escenario de inseguridad es también determinado por factores cualitativos. ¿Quiénes son los poseedores de ese arsenal? ¿Y cuáles son sus motivaciones para utilizarlo o no? No es la distribución de capacidades materiales, sino el conjunto de significados e interpretaciones convergentes o divergentes lo que va a determinar cómo es interpretada esa distribución de capacidades y, en consecuencia, los intereses nacionales y de qué modos los estados van a perseguirlos o protegerlos. Los intereses estatales y nacionales son el resultado de esas identidades globales y nos dicen poco sobre el comportamiento del Estado. Un club de amigos. La existencia de líderes de mentalidad similar en la primera década del siglo XXI en América Latina permitió, para una mirada constructivista, profundizar el proceso de integración sudamericano. La sintonía de identidades y relaciones intersubjetivas entre Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Michelle Bachelet en Chile, Rafael Correa en Ecuador, Fernando Lugo en Paraguay, Pepe Mújica en Uruguay y Hugo Chávez en Venezuela, enmarcaron el auge del regionalismo. La principal proposición teórica compartida por los constructivistas es que ni los intereses individuales ni estatales o los de la comunidad internacional están predeterminados o son fijos. Los individuos y los colectivos sociales forjan, moldean y cambian la cultura a través de ideas y prácticas. El constructivismo es, por lo tanto, más fluido. Las identidades cambian como resultado del comportamiento cooperativo y del aprendizaje y entendimiento mutuos. De este modo, el poder es conceptualizado en términos discursivos: el poder de las ideas, la cultura y el lenguaje. El poder constructivista es encontrar el poder existente en cada intercambio entre los actores y el objetivo de los constructivistas es encontrar las fuentes de ese poder y determinar cómo se moldea la identidad. Así, esta perspectiva otorga un rol fundamental a los actores no estatales transnacionales, como las corporaciones transnacionales, multinacionales, o las organizaciones no gubernamentales, las ONG. Para lograr modificar las creencias del Estado sobre temas como el uso de minas antipersonales terrestres en la guerra o la apertura comercial. En estos casos, por ejemplo, a través de una combinación de persuasión y vergüenza, los actores normalizan conductas y estándares. Los líderes de estados que se apartan de este canon de pretensión universal lo hacen a expensas de la reprobación global. En pocas palabras, el constructivismo recupera la dimensión inmaterial de la identidad y los significados compartidos.